Los anillos de Hertz excitados por la bobina de Tesla producen campos magnéticos que irradian, estacionario, cerca de las bobinas, y los campos eléctricos, concentrado principalmente alrededor de las esferas, todas en funcionamiento de resonancia, que pueden ser considerados como la frecuencia natural a la que la energía puede ser intercambiada más efectivamente por un sistema oscilante. Por lo general, los organismos biológicos responden fuertemente a los campos eléctricos y campos magnéticos, por lo menos, parecería que a pesar de la acción terapéutica derivada de la iteración entre los dos, en situaciones de régimen impulsivo. A partir de un análisis cuidadoso, parece que el objetivo de la Kopsky era no solo para excitar los anillos de Hertz por medio de altas tensiones en la frecuencia de radio, si ese fuera el caso habría sido más fácil, entonces como ahora, las antenas están conectadas a través de un cable al terminal HV de las bobinas de Tesla. La configuración utilizada, en lugar proporciona que las dos bobinas de Tesla, sean coaxiales y opuestas, acoplado eléctricamente y magnéticamente resonante, que reproduce de alguna manera, la estructura de un dispositivo de Tricity, tal vez para explotar las ondas magnéticas estacionarias, acoplamiento inductivo del campo magnético cerca, o las ondas longitudinales generadas por la bobina de Tesla. El hecho es que los instrumentales, deficiencias teóricas del pasado deberían sido cuidadosamente equilibradas por una calibración empírica cuidadosa, pero principalmente a partir de ensayos de sanación, uso en sujetos que sufren de numerosas deficiencias. La MUO ha evolucionado con los años de experimentación, estructuralmente diferentes, pero conceptualmente iguales entre sí. El anillo tiene una inductancia L, las esferas tienen una capacitancia C, por lo que el sistema tiene un modo de resonancia, cuando la naturaleza de la resonancia conduce al intercambio periódico de energía desde el campo eléctrico del condensador al campo magnético generado por la corriente en el bucle, en este las pérdidas del sistema son de origen óhmico y radiación en el espacio libre. Cada anillo de Hertz tomados individualmente resuena a una frecuencia un poco diferente que cuando se inserta en la antena, ya que no hay interacción magnética capacitiva con todos los otros anillos en la resonancia, el acoplamiento parásito normalmente provoca una reducción de esta frecuencia. Si tenemos solo dos anillos en el sistema, estarían bien representados así. Todo esto es obviamente complicado cuando tenemos 12 anillos en lugar de 2. Por el contrario, no se puede tener un enlace junto a la mesa de resonancia, enlace en la antena completa, porque no logran desenredar las frecuencias. No está claro si la resonancia que se ve exactamente, llega por un anillo, por ejemplo entonada 3A. O por uno aproximadamente 3 veces más corto. Se analiza la antena, reproducción de una colisa original, la alimentación a través del analizador primaria de espectro tracking generador coil más antena, TX, y medir el campo magnético con un campo cierre probe, sniffer, en la práctica una antena magnética enfrente de la antena, colocando el analizador de espectro en retención máxima, y pasando el sniffer horizontalmente a lo largo del diámetro de la antena a 0,5 centímetros de distancia, para capturar las diversas resonancias. Los resultados representados no son estrictos en términos de nivel, pero acumulativamente incluye las diversas resonancias. Es de notar que, especialmente a frecuencias más altas, muchas resonancias se fusionan juntas, en el sentido de que el instrumento no es capaz de medir. Las resonancias de la bobina son aquellas que a bajas frecuencias, MF, HF, 660 kHz, nota. La resonancia de la bobina de Tesla podría ser un poco diferente de la real debido a la falta de capacidad en relación paralela a la segunda antena. Picos detectados instrumentalmente, megahercio. 3, 1, 4, 8 a 6, 3, 7, 8 hasta 9, 4, 10, 6 a 12, 1, entonces disolver, 52, primer anillo, 58,2 a 91,5, picos a alrededor de 100 MHz son la interferencia de FM, 123, 9, 154, 8, 161, 166 panetone largo. Son resonancias múltiples. 188-191, mismo, 237-245, mismo, 292-320, mismo, 400-410, mismo, 490, 580, 650-680, mismo, 870, 990 etc. Las pequeñas tolerancias mecánicas de los anillos de Hertz también pueden variar mucho la frecuencia de resonancia, especialmente en valores altos. En las proximidades de los anillos de Hertz se establece un campo eléctrico que tiene un valor máximo en su superficie.
Si este campo es superior a la resistencia dieléctrica del aire, alrededor de 21 kV/centímetros, para electrodos planos, produce una descarga con la consiguiente ionización del aire. El efecto corona que se manifiesta visualmente como un halo luminoso, la llamada corona de aire ionizado que aumenta la sección del conductor. El fenómeno también se puede manifestar a través de chispas. El fenómeno es por lo tanto evidente, no solo por la presencia del halo, sino también por un silbido, producción de ozono, pérdida de potencia e interferencia de radio. Cuanto mayor es la tensión, mayor es el efecto corona. Los estudios han conducido a la conclusión de que, a una tensión dada, se determina el efecto corona. El diámetro del conductor aumenta con diámetro decreciente. La configuración de la línea, aumento de la presencia de picos. El tipo de conductor. Por la condición de su superficie. Las condiciones climáticas. Además, el efecto corona está influenciado por temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, el campo eléctrico de la Tierra, frecuencia de la señal. El material del conductor no parece tener influencia en él. Calibración instrumental de resonancia. Nota. El circuito de la serie RLC, circuito equivalente de la bobina de alta tensión, alimentado a la frecuencia de resonancia, tiene una impedancia puramente resistiva igual a R, cuyo valor está relacionado con las pérdidas que caracterizan a la línea, por lo tanto una bobina ideal, enrollada a un cable ideal con exactamente cero resistencia, a la resonancia aparecerá como un cortocircuito, y si las resistencias de la serie fueran exactamente nulas, la tensión de salida sería infinita. Para la calibración de la frecuencia de resonancia entre primaria y secundaria recibí algunos consejos de la web que enumeraré en breve. 1. La frecuencia de resonancia del secundario se mide con antenas conectadas, el acoplamiento con el primario no implica grandes errores de medición. 2. El secundario está desconectado y el primario está sintonizado a la frecuencia detectada en el paso anterior. 3. Alimenta todo el conjunto con el variac hasta la potencia máxima, para evitar el colapso de los componentes a su máxima potencia, verifica la correcta regulación de los espacios de seguridad y ajusta manualmente el primario de la bobina de Tesla ajustando con precisión en la frecuencia acordada. El modo de detección de la frecuencia de resonancia secundaria es la siguiente. FIC.A. FIC.B. Para el voltaje de entrada usé un oscilador de onda sinusoidal con amplitud de 5 Vpp, monitoreado por la primera sonda del osciloscopio, la segunda sonda del osciloscopio se colgó a 2 centímetros del anillo de excitación de la antena, FIG1, previamente conectado a la bobina de Tesla. Esta sonda, debido a las inevitables capacidades parásitas, está acoplada con el terminal de alta tensión de la propia bobina. Midiendo la tensión en el anillo, out, con una sonda 1/10, cuya impedancia de entrada es típicamente del orden de 10 món, a la entrada del osciloscopio, la tensión del terminal HV se obtiene con una buena aproximación. El equipo utilizado para la medición de las resonancias es el siguiente. Osciloscopio Tektronix T922R 15 MHz. Frecuencímetro, HP 5302 a 50 MHz. Generador de funciones, Electronic Bennett AGF79/F1 MHz. Bajo la frecuencia de resonancia se observa que la señal de salida está prácticamente en fase con la señal de entrada, a veces deformada debido a posibles resonancias espurias. La onda deformada es la sinusoide de excitación que debido a la alta impedancia de salida, 600 U, del generador de señal, se superpone a la señal de resonancia espuria. En estos casos, es conveniente utilizar una salida de baja impedancia, o poner una carga en paralelo a la salida de alta impedancia, por ejemplo, de 50 W. Al aumentar la frecuencia de la señal de excitación, la frecuencia de resonancia se puede picotear. 90 de salida retardada en la entrada y gran amplitud. Resonancia. En la imagen de arriba, la señal más baja representa la excitación, la más alta representa la tensión detectada en el anillo de Hertz. Un hecho interesante es que además del cambio de fase, la señal de excitación en un generador de altas funciones de impedancia de salida, en el la frecuencia de resonancia asume su nivel mínimo de amplitud, en virtud del hecho de que la absorción de energía por la bobina accionada se maximiza, de modo que el alivio de resonancia tiene una modalidad doble de análisis. Al llevar la frecuencia de excitación mucho más allá de la resonancia, la salida da como resultado una oposición de fase a la entrada.
Inicialmente quería analizar la resonancia solo evaluando la amplitud de la señal de salida, sonda conectada a la antena, usando una base de tiempo muy baja en el osciloscopio, figura 2, pero esto en mi caso no fue muy significativo, ya que la amplitud de la señal del generador de funciones fue variable debido a la impedancia no despreciable de la misma. Un análisis más preciso solo podría referirse al cambio de fase, salida retrasada 90 en la entrada, entre la señal de excitación y el terminal HV. Antena, sincrónico con la amplitud mínima de la señal de excitación. Analizando individualmente las dos bobinas conectadas a la antena obtuve resonancias respectivamente de 707 kHz, TX, y 712 kHz, RX. La inserción del cable de conexión, 5M, conduce a variaciones menores de significancia, 3 kHz. Conectando las dos bobinas en paralelo y fijando las antenas en la configuración típica, ver fotos antiguas, podemos analizar su resonancia mutua. Entre 700 kHz y 710 kHz se notan cambios repentinos de fase, ver archivos adjuntos. Resonancia bobinas. Desplazamiento de luz en la resonancia de bobinas. La resonancia del primario, circuito de excitación, debe calibrarse a la frecuencia que genera un desplazamiento de fase de 180 entre la señal del primero y la de la segunda antena. En mi caso, establecí una resonancia estable a 705 kHz. Las antenas no deben estar cerca de menos de 1 metro como la influencia mutua reduce en gran medida los valores detectados de resonancia, lo mismo pasa con la presencia en las inmediaciones de los sistemas de resonancia de las piezas de metal, de automóviles, motocicletas y armarios, las personas y animales, mantener perros y gatos fuera. Si es posible, coloque las antenas a la distancia operativa de uso. 1, 2 a 1, 5 metros. La excitación de la secundaria debe simular lo más posible las condiciones de trabajo, de modo que después de enfrentarse a las dos antenas y bobinas relacionados con más de 1M y conectado el mismo entre ellos, conectado a la tierra todo el sistema, tubo de agua fría, usando un cable de 7 metros. La toma de tierra de la red ha sido desconectada previamente del enchufe de 220V para evitar la inyección de RF. Después de la detección de la oscilación de resonancia mutua de las bobinas TX y RX en 705 kHz probé para calibrar la primaria a la misma frecuencia, es decir, y cortocircuito el hueco de chispa con una pinzas de cocodrilo del cable y he conectado el puente de calibración de la bobina primaria, colocando en paralelo con el sistema de condensador, 8NF, primario mi generador de señales de alta impedancia y el osciloscopio, para ajustar la frecuencia, la amplitud máxima de la señal detectada. La calibración primaria. Al hacerlo, encuentro la frecuencia de resonancia del sistema. Con la frecuencia generada de 705 kHz, centré el pico de amplitud de la señal detectada en paralelo a LC ajustando el puente en el lazo N5 de la primaria. En este punto queda por hacer la prueba de funcionamiento bajo tensión, para armonizar la calibración a las condiciones térmicas y dinámicas reales de operación. El primario debe sintonizarse sin el secundario conectado, pero por razones estructurales obvias esto no fue posible. Sin embargo, establecí el punto de partida para la calibración funcional. Los pasos seguidos en la calibración funcional son: 1. Instalación de MUO con ajuste de la chispa a la distancia máxima, 0,4 milímetros de espacio. 2. Medición de la longitud sin carga, con un tubo de metal barra destornillador de tamaño generoso, agarrado firmemente o conectado a tierra, y una regla para la medición en el aire, ver foto adjunta. Nótese bien. La descarga directa en la piel causa carbonización. 3. Aumento barra disminución en el número de vueltas en el primario mediante la adopción de un paso de más, un cuarto de vuelta y la verificación de la longitud de descarga. Nota. Con el puente en el quinto espira obtuve unos 2 centímetros de golpes en la antena TX, aumentando el número de espiras, he tenido incrementos progresivos de las mismas consiguiendo más allá del octavo espira el efecto corona, en este punto coloqué el espacio de chispa al mínimo, 0,1 milímetros, y reanudé la verificación de la longitud descargada para obtener el máximo, para ajustar el puente primario en el noveno giro. Se debe dar gran importancia a la chispa ya que un aumento barra reducción de la eficacia de la misma puede poner en peligro la calibración funcional, siendo un elemento de inestabilidad del sistema, así que realicé la calibración tanto en frío como en caliente, es decir, después de numerosos ciclos de operación repetida.
En este punto, la distancia de spark gap se puede aumentar nuevamente hasta que esté en el máximo permitido, y se llevan a cabo los análisis relativos de las formas de onda y la salida de potencia. Aumentando la potencia emitida noté la presencia de descargas del anillo externo, excitación, siguiendo el perfil de PVC utilizado como soporte, alcancé el segundo anillo, ver fotos adjuntas. En este punto corté y reemplacé la última pieza de soporte con cordel en PP. Para el análisis de la operación de Moe, el osciloscopio se encuentra unos pocos metros detrás de la bobina de TX y se conecta una antena para verificar la señal emitida por el mismo. La duración del lóbulo principal depende de la desafinación entre los dos resonadores, TX y RX. Para modificarlo puedes probar. 1. Variar en un par de vueltas de la bobina, RX, o, menos costoso, variar la longitud del cable de tierra RX, por ejemplo, alargarlo, con la misma distancia TX-RX, por lo que la frecuencia de la bobina de RX debe variar, y la ondulación de la envolvente del azdo varía en consecuencia. Al alejar las dos resonancias, el lóbulo debe acortarse. Observo que, cuando la inductancia del suelo cambia, los FDOs cambian mucho, los lóbulos pueden aplanarse para desaparecer, lo mismo sucede al mover la bobina TX desde la bobina RX. Como antena, inicialmente utilicé un cable de 10 centímetros, utilicé una antena de espiral construida y recuperada de pruebas anteriores, conectada por simplicidad de uso a un cable blindado con osciloscopio. La resistencia colocada en paralelo sirve para reducir la amplitud de la señal detectada. Tiempo base 0, 5 micro/s. Antena de alambre. Base de tiempo 20 ms, antena de cable TX-RX de 1, 63 m. Diámetro. Externo. Es de 20 centímetros. Interno 10 centímetros. Resistencia de 10 kW. Tiempo base 0, 5 ms, 1, 20 mTXRX 71, 42, 86 Hercio puente de calibración posterior final soldado. Tiempo base 20 ms, 1, 20 mTXRX, 20 mV/diff. Tiempo base 50 ms, 1, 20 mTXRX, 20 mV/diff. Tiempo base 20 ms, 1, 20 mTXRX, 20 mV/diff. 20 ms, 1, 20 mTXRX, individuo 70 kg TXRX. Bobina de calibración posterior desafinación. Coil RX con antena. Y finalmente elementos estructurales. Como un contenedor he utilizado un panel de metal de la Gevis GW46035 de dimensiones 515 x 650 x 250, con una placa inferior de baquelita relativa. Dimensiones 515 x 650, código GW46412, para el soporte que recuperé en CERC. Una lámpara de pie que modifiqué para poder deslizar, girar y ajustar la altura del panel eléctrico. Mientras que para el soporte de la bobina Tesla Lupa sacrifiqué un perchero viejo, teniendo cuidado de estabilizarlo puesto que queda desequilibrado por el peso de los anillos de Hertz. El anillo de sujeción de metal del tubo de 82 milímetros, después de la fase experimental de calibración fue reemplazado por una mandíbula aislante, esto para reducir las pérdidas de RF y aumentar la Q de la bobina. Toma de tierra. Gran cuidado, reservé la conexión a tierra de todo el bastidor para garantizar la máxima seguridad para los operadores y agregué dos electrodos, 100x350x 3 milímetros, hechos de material no metálico, silicona conductiva, para colocarlos debajo de los pies descalzos del paciente, para garantizar un contacto perfecto eléctrico. La conexión a tierra se consideró muy importante incluso en el momento, como se muestra de las fotos del repertorio, en las que observamos las placas conductoras debajo de los pies del paciente y, curioso, de ceniceros de vidrio debajo de los pies de la silla. La presencia de perturbaciones de RF importantes recomienda conectar la tierra del conjunto estructura no a la línea de la casa/red, sino a un fregadero, placa enterrada, realizado hábilmente, o si no es posible a una tubería de agua potable, frío. Las investigaciones experimentales han demostrado que la corriente en el suelo disminuye alejándose de la proyección de los conductores en él. Esto justifica la conclusión de Rudenberg.
Dijo que la corriente alterna no sigue los caminos con menos resistencia en el suelo, sino que se concentra bajo el conductor, siguiendo así toda la tortuosidad del trazado de la línea y no la línea recta. Esto se explica por el hecho de que bajo el conductor, debido al efecto de proximidad, la reactancia es menor y la corriente por lo tanto sigue este camino. De hecho, en estas condiciones, el conductor de retorno está más cerca del delantero, reduciendo así la energía magnética almacenada en el circuito. Las características de irradiación de una antena pueden modificarse, así como también los eventos externos, también del suelo subyacente. De hecho, cuando la antena no está instalada en el espacio libre sino cerca del suelo, la energía directa se agrega a la que se irradia hacia el suelo que la refleja. Una antena no se ve afectada por el efecto del suelo cuando se coloca a una distancia igual a una cierta longitud de onda. Las antenas particularmente ligadas a la presencia del suelo subyacente son aquellas que resuenan hasta aproximadamente 50 MHz. El suelo debajo de la antena se comporta prácticamente como un espejo, se dice que la reflexión tiene lugar directamente en la superficie del suelo, como la conformación del terreno es variable. La instalación de un sistema de antena, que también tiene en cuenta y, sobre todo, la reflexión, proporciona estudios muy precisos sobre la naturaleza del terreno subyacente. Electrodos. Para localizar la acción terapéutica hay varias piezas de mano de electrodo originales, seguramente el más utilizado es el electrodo en espiral. El electrodo original consistía en dos bucles en espiral de Arquímedes de tubo de aluminio, diámetro externo de 5 milímetros y paso, de centro a centro, de 20 milímetros, radio máximo de 70 milímetros con esfera de extremo de 7 milímetros, conectados en el centro, un cuarto de bucles a una raíz ortogonal a la misma, centrada en el polo, de unos 300 milímetros de longitud, que termina en una esfera, o electrodo plano, de 18 milímetros de diámetro para descansar contra el área a tratar. El electrodo estaba soportado por un mango aislante anclado al vástago, y la espiral estaba orientada hacia la antena TX, sin generar una descarga de aire. Si consideramos que la espiral es una antena circular, el ancho de banda está dado por las dos longitudes de onda caracterizadas por la espira más ancha y la más estrecha. Fx igual velocidad de la luz barra, diámetro, calculando la frecuencia de operación más baja con un diámetro externo de 130 milímetros encontramos. Tal alta frecuencia afecta la recepción de la mayoría de las frecuencias generadas por los anillos de Hertz, de modo que se supone que el electrodo sirve principalmente como un cortocircuito, para actuar como un puente y recoger la corriente de resonancia de la bobina de Tesla, 750, 1 MHz, para ubicarse en el área en contacto con la bola del vástago. Nota. Las ondas de torsión no son detectables directamente porque su evidencia es 40 veces menor que la misma gravedad expresada en el cosmos, valor medio, por lo que se pueden observar los efectos indirectos. Campos de torsión. Curar la reorganización del balance de energía, polarizándolo hacia sintropía. En la práctica se organiza el material hacia la máxima energía absorbible en forma de la reorganización red atómica de células en los sistemas biológicos. La capacidad de curación de los campos de torsión depende de la polarización de la misma como una forma de onda o campo de formato, informando al sujeto que es la programación con frecuencias de resonancia específicos. Manipula el ADN, reestructurarlo, curación a través bioresonante, o la modificación de que en un grado tal como para inducir mutaciones en el objetivo, capturar patrones de información de un ADN para transmitirlo a otro, regenerar el genoma. El biofísico y biólogo molecular ruso Piotr Garjajev y sus colegas estudian con gran interés el comportamiento vibratorio del ADN. El trabajo de Kozyrev y otros nos mostraron que toda la materia aprovecha ondas de torsión para mantener su existencia y el peso de la evidencia sugiere que la absorción de la energía etérico es en realidad el ingrediente más importante en la salud de un organismo. Todas las sustancias, excepto los materiales amorfos, tienen su propia estructura estereoquímica que determina la ubicación de los átomos en las moléculas y la orientación mutua de los giros. La superposición de los campos de torsión atómicas y nucleares generados por las rotaciones de los elementos propios en cada molécula, determina la configuración, intensidad y espacial del campo de torsión global, que algunas configuraciones estructurales, formas físicas, son capaces de transmitir, y que es visible con técnicas especiales, por ejemplo, método Kirlian. La velocidad mínima estimada de la señal de torsión es 10⁹ la velocidad de la luz, Akimov-A. Los objetos que respetan la geometría de la sección dorada 1.0618, se pueden considerar como generadores de torsión pasivos. Vea como ejemplo el diagrama del campo de torsión generado por un cono.
Las ondas de torsión son en realidad espirales phi, ya que un cono que duplica este patrón las aprovecha de la manera más fuerte. Los puntos que dividen la altura del cono en tres partes iguales, punto B y C, corresponden a los puntos de máxima fuerza del campo de torsión sinusoidal en el cono. La generación de campos de torsión estáticos, por ejemplo, del campo electrostático, da lugar a la polarización oblicua, giro, del vacío físico, cuyos efectos pueden observarse incluso unos días después del apagado del generador que los produjo, U.V. Stian-Kantzen, Nick. Interés particular es despertado por el imán permanente que tiene su propio campo de torsión particular, como lo demuestra .I.Nick, ver imagen adjunta. El tiempo se puede acelerar o ralentizar en presencia de energía de la onda de torsión y no solo. Campos electromagnéticos, radiactivos y gravedad sufren alteraciones. Si hay un campo electrostático o electromagnético en una región del espacio, hay también un campo de torsión proporcional a él. No hay campo electrostático o electromagnético sin un componente de torsión. Shipov, en este punto, sería necesario preguntar e investigar la tipología de los campos de giro producido por Młodek-Lakowski, generador activo de potentes campos eléctrico y magnético, impulsivo y encadenado. La evidencia muestra que hay una interacción entre los campos de torsión y los sistemas biológicos, también detectado en algunos estudios sobre el potencial de la momificación, relacionados con sustancias biológicas posicionadas dentro o debajo de generadores de campo de torsión pasivo, estrictamente ligado al factor mérito volumétrico de lo mismo. Cada material tiene su propio volumen cuerpo y su geometría, estos dos elementos caracterizan la estructura física del objeto que está permeado por campos de torsión continuas, y la influencia se ve afectada. La refracción angular que subyace a cada emisión vibratoria ha sido llamada emisión de forma de onda o emisión de Fourier. La compleja relación que se une volumen y la geometría de los campos de torsión es el discernimiento laboriosa debido a la evidencia sólida de los mismos hallazgos radiónicos, sugerir la validez de índice de la forma en el anexo, para el uso funcional de sólidos geométricos. Al realizar estos últimos, se recomienda no utilizar materiales metálicos y realizar las superficies enteras, no solo la estructura, esqueleto. También en este caso hay deber de colocar la base de ortogonal al campo gravitatorio y si es posible también un lado debe estar en contrameridiano magnético de la Tierra, orientación norte-sur con dos caras, y dos este-oeste. La Gran Pirámide fue cubierta originalmente con 115,000 piedras muy pulidas hecho con un tipo particular de piedra caliza, llamado tura, originalmente cubrió los cuatro fachadas y tuvo el efecto de reflejar la luz del sol especularmente. La cumbre de la pirámide era también cubierto por un recubrimiento metálico, probablemente hecho de una aleación de cobre y tal vez de oro. La energía de la pirámide activa la célula viva, por ejemplo, acelera el crecimiento de las plantas, y momifica el muerto, y es la causa de fenómenos particulares, ejemplo. Afilar las hojas de afeitar, hilo de la cuchilla orientado a norte, recargue las baterías, coloque el negativo en el oeste y el positivo en el este, retire el óxido de oro y plata, purifica el agua y mejora el sabor de los líquidos que se insertan en su interior. Cuando su estructura es digna de mención se puede detectar de fenómenos naturales como tormentas y terremotos. La pirámide funciona canalizando dentro de sí misma una energía fuerte y necesita tiempo para warm-up. En reproducciones a escala, el tiempo para lograr la máxima eficiencia fue aproximadamente el mismo de un mes, sin mover el objeto en cuestión. Las energías involucradas no dependen de la masa del material utilizado, pero sobre todo la forma del material en sí. El modelo debe ser colocado no demasiado cerca de las paredes de las habitaciones, masas de metal o electrodomésticos. La energía que transmite dentro de una pirámide construida con los parámetros dimensionales con los que ésta construyó la Gran Pirámide, es proporcional al tamaño de la misma. Los relieves hechos en Giza observó la ausencia de energía geopatogénica, por ejemplo. Nodos Ardman, por un radio de aproximado de 400-500 metros de las pirámides, para regresar progresivamente al máximo a una distancia de alrededor de 2 a 2,5 kilómetros desde el centro de la llanura. Hay tres puntos particulares de energía de enfoque. Si divide la altura de la pirámide para 3 y regresa debajo de su base este tercero, los 3 puntos corresponden en la pirámide de Giza a la cámara o cueva inacabada, 1/3H, a la cámara del rey, 1/3H, y a la del reina, 2/3H. La pirámide debe estar hecha de material dieléctrico, baja conductividad eléctrica, eso es aislante. Las paredes no deben ser de plástico para evitar la acumulación de energía estática. De esta manera el aire puede ionizarse, es decir, cargar iones negativos
beneficiosos para los humanos. Si las paredes están hechas de plástico, las cargas electrostáticas aumentan y nos enfermamos. La pirámide no solo tiene poderes positivos, hay algunos puntos secundarios que dan dolores de cabeza. Los radiestesis midieron su energía allá afuera, probando que una espiral ascendente, un vórtice helicoidal, se forma sobre la punta, que m 2, 5 y 2 metros de ancho. La Gran Pirámide de Giza está construida en armonía con la estructura molecular de sus materiales. La gran mayoría de los bloques que forman la pirámide es piedra caliza, que básicamente es un cristal de carbonato de calcio CaCO3. La Gran Pirámide fue construida con un ángulo de inclinación de 51-51, y la molécula de carbonato de calcio tiene un ángulo en su forma aproximadamente 52. Esto se conoce como ángulo de ruptura y significa que cuando los cristales de la ruptura del carbonato de calcio puro, tiende a romperse a lo largo de este ángulo de 52. El ángulo de inclinación de la pirámide pone toda su forma en armonía con las moléculas de la materia que la compone, tal es la conexión armónica entre micro y macro, no hace más que aumentar los efectos de la pirámide. Todo es energía, el vacío mismo está impregnado, la materia es solo una manifestación transitoria, quizás holográfica, de la energía que es la vida. De la radiación de las formas y el cáncer, por parte de Enel. El desequilibrio celular está en la base de todo neoplasia, y no hay razón para buscar un microbio o toxina que lo cause. El tratamiento consiste en restaurar el equilibrio normal de las vibraciones celulares o crear un nuevo punto, equilibrar las vibraciones que el sujeto recibe del exterior. Estas vibraciones que han causado el desequilibrio celular, pueden ser el de restaurar el equilibrio normal de la célula. Tratamiento similar de sanación, es la unión equilibrada de dos principios opuestos que genera una nueva vida. La enfermedad no existe, hay enfermos. La radiestesia física microvibratoria, ve el límite del equilibrio entre los colores en la fase eléctrica y los de fase magnética del blanco del negro, representado por el verde, negativo, la misma vibración generada de las ondas de torsión, lo que sugiere cómo estas son una manifestación adecuada para el reequilibrio de las fuerzas, eléctricas, magnéticas, etc., del espacio, que obviamente no pueden considerarse vacías. Cada forma emite vibraciones, descritas por uno de los colores del péndulo universal Pu6 de Belizal y Chaumeri, con consecuencias beneficiosas o perjudiciales para el medio ambiente y los seres humanos según la fase del tono de color. Muchos tumores regresan o permanecen enquistados durante mucho tiempo cuando vis medicratix natural, la fuerza de curación que todo ser viviente posee, es libre de actuar. Debemos ser los únicos arquitectos de nuestra salud y nadie más debe poder decidir por nosotros. La teoría de Burkhardt-Heim es interesante. Adoptar los recursos matemáticos apropiados y, en particular, una matemática especial capaz de hacer transitar desde el espacio de los tensores de la física de los sistemas macroscópicos hasta el de la cuantificación del espacio-tiempo, ha propuesto un espacio en 8 dimensiones donde, a 4 tradicionales, 3 para espacio y 1 por el tiempo, se agregan otros 4 virtuales. Un espacio que podríamos definir como espacio de las configuraciones, donde se asignan todas las formas posibles de realidad. Las ecuaciones explicarían no solo la posibilidad de considerar la relatividad y la mecánica cuántica como aplicaciones particulares de ellos, sino también para deducir automáticamente, como sus soluciones, la existencia de 4 tipos de partículas. Fotones, neutrones, cargas eléctricas y gravitones, de los cuales Heim calcula, siempre basado en su propio ecuaciones, el valor exacto de las constantes respectivas. La aplicación de esta teoría a la física de electromagnetismo, conduce a las siguientes ecuaciones. De la barrera magnética por C.B. Ferlini. Dentro y fuera del globo terráqueo actúan y estamos agitando fuerzas incomprensibles para nuestra razón, invisibles a nuestra mirada, ininteligibles para nuestros propios sentidos, fuerzas inmensas que aún no hemos logrado capturar, pero que existen por ley natural. La mente nuestra tiene un límite, tiene una capacidad de pensamiento limitada y no puede tener una capacidad de pensamiento precisa, noción del infinito. No hay tiempo más allá de un tiempo presente y un tiempo futuro, sino un tiempo único en un solo espacio que es aquel en el que vivimos. El espacio y el tiempo no son infinitos, tienen una dimensión. Ver las teorías de Einstein sobre el tiempo unificado, es el campo magnético que está ahí, se transfiere del mundo físico real al mundo físico irreal, que aunque existe y es para nosotros perceptible, no es visible. Todo lo que existe tiene algo que va más allá de los límites de la coherencia real. El magnetismo terrestre, a su vez alimentado por una acción cósmica de presión continua, radiación, es la energía de acondicionamiento de todas las formas de vida animal,
vegetal y mineral, condiciones la vida y la muerte de todo, existe en y dentro del planeta Tierra, creando un campo magnético conectado al natural. Es posible obtener fenómenos excepcionales porque pueden influir directamente en la molécula de materia, todo se transforma literalmente. Entre la energía cinética de la materia y el magnetismo terrestre existe la misma relación que existe en un generador eléctrico entre inducido y inductor. En la pirámide se activa la desoxigenación del ambiente interno, el hierro no se oxida, las reacciones químicas se ralentizan y algunas veces permanecen bloqueadas incluso en presencia de catalizadores. En Giza, el sol en el cénit siempre era perpendicular a la parte superior de la pirámide y la sombra que fue creada era un disco con el centro en el sarcófago, y el radio igual a la distancia entre el sarcófago y el vértice de la pirámide. De hecho, 2/3 de la altura. Los rayos cósmicos que caen en un año en promedio, el número de 13 billones por metro cuadrado de superficie no afecta a la pirámide y son mayores cerca de ella, son desviadas, la punta metálica, colocada en origen, en el ápice de la pirámide, tenía que ser capaces de atraerlos y desviarlos evitando su concentración en la base externa. Los rayos cósmicos una vez que alcanzan el objetivo no se detienen sino que continúan su carrera hacia el polo magnético de la Tierra y en su camino dejan un rastro invisible pero que es similar a un cráter. La corrosión en un cuerpo terrestre se origina debido al efecto de los rayos cósmicos en ausencia de oxígeno, y se desarrolla por fenómeno electrostático en presencia de oxígeno. Parecería que en el mismo volumen ocupado la eficiencia máxima de la forma es tener para la relación altura/base de diámetro interno que maximiza la función. R igual volumen. Superficie 3. Pero que el potencial está relacionado con el informe real. Superficie 3 R igual volumen 2. Entonces, del análisis de los dos gráficos podemos deducir la mejor forma de compromiso. En la pirámide de Keops, la altura h donde el efecto de momificación es máximo corresponde a aproximadamente 1/3 de la altura total de la pirámide comenzando desde la base, por lo que queriendo replicar los mismos efectos utilizando otros sólidos geométricos que deberíamos considerar la siguiente relación como constante. En este punto, conocer la fórmula para calcular el volumen del sólido genérico geométrica también podemos determinar la altura teórica de la momificación. La mitad de la esfera. En el caso de múltiples superpuestas hemisferios se aplicará la siguiente fórmula. Es m igual 9 igual 0,93 r distancia de la base de los hemisferios inferiores de batería en el caso de aplicaciones terapéuticas continuas, no exceda 4 sólidos, diámetro aproximado 10 centímetros, para no dañar al paciente, para aplicaciones discontinuas, por ejemplo, 15, 20 día, llegando a los 9 elementos, más allá de los 11 elementos, la simple proximidad al mismo se vuelve peligrosa. Desde otra perspectiva, parece que hay dentro de la memoria genética información eléctrica y magnética, establecida en algunos valores. Si se restauran las condiciones electromagnéticas primordiales que han generado la vida, espectro solar, diagrama Maunders, el orden y el equilibrio también se restauran la oscilación de la célula, es por eso que para lograr la máxima eficacia terapéutica, el espectro generado por la MUO debe superponerse con las radiaciones emitidas desde el espacio cósmico y, por lo tanto, las antenas preferiblemente se colocan a lo largo del eje del meridiano magnético terrestre norte-sur para resonar con él, mejor aún si se coloca en una línea de la red telúrica de Hartmann, favoreciendo la planta baja y evitando ambientes demasiado pequeños, las paredes los atenúan, resonancias, y superficies con el mismo equipo encerrado en una jaula de Faraday o una conexión a tierra privada daría como resultado totalmente ineficaz. Entre las longitudes de onda, una de las más importantes es la longitud de onda del hidrógeno de una manera magnética, es decir, 0,211 m, 1421,8 MHz, elemento agua, así como el 93% de la radiación electromagnética cósmica. Los pulsos de alto voltaje generados por la MUO reequilibran el potencial celular de transmembrana de la bomba de sodio-potasio, mientras mejora la actividad biológica. Se sabe que en el organismo humano, hay muchas células en el estado embriones aún no diferenciados, que permanecen inactivos a veces para siempre, en uno la porción mínima de estas células está dirigida a la MUO, y las empuja de diferenciar, lo que resulta en curación inesperada y mejoras inexplicables. El científico Zadin tiene demostrado que bajo la influencia del campo magnético de la Tierra existe para cada célula una frecuencia llamada ciclotrón que si se genera dentro de una muy precisa ventana de amplitud, alrededor de 1000 veces el campo magnético, y valor absoluto, hercio, reaccionan igual, activando numerosos procesos químico-biológicos. Gracias.
Nunca dejaré de estar agradecido a todos los que han proporcionado de forma gratuita para que los componentes electromecánicos necesarios, y el señor Marco M. y el ingeniero Bruno, entusiastas de la electrónica y los amantes de la Kopsky. El pensamiento, sin la colaboración de las cuales no me habría desarrollado con éxito el prototipo de la MUO. La experiencia ayuda a entender lo que todavía no se conoce. Tratamiento. Lakhovsky dijo: lo que actúa sobre todo son las olas, pero las emanaciones y las chispas también favorecen la curación. El aparato está compuesto por dos resonadores colocados a 1/301 minutos, 5 segundos m, entre los cuales el paciente, parado o en una silla no metálica, es tratado. La duración de cada sesión depende del estado del paciente y el grado de la enfermedad, y el número de sesiones es extremadamente variable, de acuerdo con la respuesta del paciente, y depende de no durar la conductividad del medio ambiente circundante. Donde el suelo es propicio para la electricidad, son excelentes resultados; viceversa, donde el suelo es aislante, se obtienen resultados mediocres. Los dos resonadores están conectados a tierra y la energía se rebota entre los dos y luego es absorbido por el suelo, y esta absorción es una función de la conductividad del suelo. Por lo general, comenzamos con 2 o 3 sesiones por día, luego las alejamos por 2 o 4 días entre sí, para terminar con una cadencia semanal o bisemanal. Tiempo de aplicación varía de un mínimo de 5 minutos a un máximo de 15 minutos, y el anterior los resultados se obtienen comenzando desde un mínimo de 4 sesiones hasta un máximo de 26 por curaciones completas. Resulta de la práctica actual que es bueno interrumpir el tratamiento después de la cuarta sesión, después de aproximadamente 15 días, por un período de 15 días a 3 días semanas, para luego reanudarlo una vez a la semana. Donde hay una úlcera tumoral, se puede impregnar una gasa en solución médica y aplicar el conjunto sobre el mismo, utilizando si es posible el electrodo a espiral para detectar la irradiación. El electrodo a través de la piel arrastra en profundidad losiones de la sustancia impregnada. Para impregnar la gasa, Lakhovsky recomienda algunas soluciones para probar, dependiendo de casos, intercambios, y después de unos días de la sesión no hay resultados. Nitrato de plata en solución de agua destilada al 20 por mil, yoduro de potasio en solución de agua destilada de 10 a 20 por mil, azul de metileno en solución de agua destilada de 10 a 20 por mil. Citación. Solo el principio de la vida es eterna, pero los seres vivos, solamente materialización de la vida, se renuevan constantemente. Al igual que con cualquier tipo de radiación, el pensamiento puede salir de la Tierra y se extendió en la inmensidad del espacio interestelar a la velocidad de la luz y la propagación continuará eternamente. La naturaleza es una gran dama que no es fácil de hacer. Cuanto más nos acercamos a ella y entramos en la intimidad, más caemos en éxtasis ante su sublime belleza. Cuanto más estudiamos y analizamos sus fenómenos, en lo más profundo vemos el abismo de nuestra ignorancia. Georges Lakhovsky.